Le tengo el remedio. Y a las 7 de la mañana, 35 minutos, hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de un tema que desafortunadamente para muchos y para todos nos va a tocar, y es la muerte. Hay gente que le tiene mucho miedo a la muerte, pero va a llegar. Doctora Lina Parada, psicóloga clínica, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y a propósito del tema, sea por lo que ha pasado en los últimos días, la muerte de Jason Jiménez, el cantante muy reconocido, pero también durante la semana hemos visto que ha muerto bastante gente muy reconocida, personajes públicos. ¿Qué podemos decir con respecto al caso, doctora? Bienvenida aquí Arriba Bogotá. Gracias, Aníbal. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, la muerte, la realidad para todos. Lo que pasa es que en nuestra cultura, Aníbal, hablar de la muerte implica algo de mal gusto. A la gente no le gusta ese tema porque dicen que la gente se pone sombría, que la conversación se pone densa, y resulta que natural como nacer, natural morir. Así que esta situación tan compleja de este artista nos muestra nuevamente que el tema de la muerte está sobre la mesa. Ahora, con unos elementos allí bien interesantes del impacto psicológico tan grande que tuvo esta muerte de este personaje público, como otros personajes públicos en la vida cotidiana de las personas. Realmente la gente se afecta, la gente le duele, la gente se le reactivan otros duelos cuando ven la televisión y en las redes sociales que un personaje de esta categoría ha muerto, u otro personaje. Finalmente nos pone de cara a los duelos que no se han resuelto en la vida, porque todos tenemos duelos. Claro, y además tan joven, hablando pues del caso de Jason, pero también esto pone el ejemplo que no necesariamente puede pasar como naturalmente pasaría, que es ya cuando uno está ya muy viejito, le fallan los órganos, a edades ya muy superiores. También hay niños, los duelos se manejan de manera diferente. No es lo mismo el tatarabuelo que el hijo. O no es lo mismo, sí, no sé, usted ya la que sabe. Sí, finalmente lo que es natural es que en el ciclo vital mueran primero los ancianos. Por eso es tan complejo cuando un niño o un adolescente o un personaje joven como este artista Jason mueren, porque está en la flor de la edad. La gente dice, no, ese artista estaba en la flor de su productividad, de su carrera, de su vida, con hijos pequeños. Entonces no es lo esperado, y eso le da un elemento adicional de dolor al tránsito del duelo. Qué importante saber que la muerte, así como es natural, puede llegar en cualquier momento de la vida, que no es esperado, que no es finalmente lo que nosotros quisiéramos en nuestro destino, pero no lo sabemos. Así que tener conversaciones alrededor de la muerte, saber qué se quiere como rituales de reconciliación con esa muerte, es importante dentro de los vínculos familiares. Una recomendación que yo doy a las familias que van a terapia con una persona, con un familiar que está enfermo, que tiene una enfermedad crónica, que el desenlace va a ser la muerte a corto plazo, es que se coloque en el tapete el tema de cómo esa persona quisiera su despedida, pero guardar silencio frente a algo que es tan natural como la muerte es un tiro en un pie. Finalmente, vivir ese dolor, atravesar esa experiencia dolorosa, vernos reflejados en los duelos personales a través de la muerte de un personaje público, nos hace un llamado de atención a estar atentos a cómo nosotros estamos manejando la relación frente a las ausencias, Aníbal. ¿Y cómo se puede manejar eso, por supuesto, antes con los familiares? Pues el que se fue, pero los que quedan, ¿cómo hablarlo uno con la familia? Digamos, debe ser un tema de conversación natural, no debe ser un tema mitificado, un tema estigmatizado. Miren, se murió este personaje, nosotros en esta casa nunca hablamos del tema de la muerte. A mí sí me interesa es el tema de la cremación, o a mí no me interesa el tema de la cremación, a mí me interesa es que hagan un velorio, no, a mí no me interesa que vaya un velorio, es decir, forma parte de la naturaleza el diálogo sobre la muerte y las expectativas. No hablemos de eso porque eso
es llamar la muerte, eso es uno de los mitos. No, hablar sobre eso y hablar cómo se van a acompañar y cómo van a construir red para acompañarse en un espacio tan complejo como es el tema del duelo de una manera respetuosa, considerada, con los familiares que queda, debe ser un tema que sale sobre la mesa. Hablar de la muerte con los niños también es importante. No, al niño no hay que decirle que el abuelito se murió, no hay que decirle que la abuelita se va a morir porque está malita, todo lo contrario, previendo y ayudando a la salud mental de ese menor. Qué bueno que se le explique dentro del marco psicológico, religioso y social que maneja esa familia, cómo vamos a abordar el tema de la ausencia de la abuelita, si el niño es la primera pérdida que va a tener, no decir, se fue de viaje, pero ¿cuándo va a regresar? No, esto en unos días. Ese tipo de mentiras y engaños a los niños no es beneficioso para la construcción con la reconciliación que debemos tener todos, que es en algún momento de nuestro ciclo vital vamos a faltar. ¿Y cómo se enfrenta ese momento con un niño? Ya que usted nos está diciendo eso, hay que hablarle con la realidad, pero no decirle, no, vienen 15 días, no, se fue de viaje y dura 3 años y ya en 3 años se le olvidó. Entonces, ¿cómo decir, no, realmente ya no está y no va a volver a estar? Solamente en su recuerdo. Sí es importante que la familia tenga claro su marco espiritual y trascendente. Si es una familia que tiene un marco religioso cristiano, entonces hablar del cielo. Okay. Si es una familia que tiene otro tipo de marco religioso frente a la reencarnación, hablar sobre el tema de la trascendencia, el abuelito reencarnó. Es decir, es importante tener claridad el marco que sostienen las narrativas familiares. Además, la mentira no va. Lógicamente se espera que el niño extrañe, que le duela la ausencia del abuelito, la ausencia del tío, la ausencia de un padre. Es natural, pero con engaños no vamos a mitigar ese dolor. Tratar de convencerlo que no le duela, pésimo negocio. No te sientas tan mal porque él es el abuelito, el papá, el tío, el hermano, está mejor. Pésima frase. Hay que en silencio respetuoso. Sí, que ya descansó. Sí, esa es digamos una frase que es una realidad en muchos casos, pero para la psiquis que está dolorida, pues no es, digamos, compensatoria. Entonces, qué bueno que acompañemos en silencios. No hay que convencer al otro que está bien. Eso es lo que hacemos regularmente, Aníbal, cuando vemos a una persona que está muy afectada emocionalmente por pérdida, por duelo por muerte, por duelo por separación, convencerla de que no esté mal, convencerla de que así está mejor. Ese no es el manejo adecuado para que esa persona se reconcilie y transite eficientemente por ese momento crucial. Acompañarla desde la consideración y el respeto debe ser el llamado de las personas que están alrededor de esa persona que sufre una pérdida. Doctora, ¿y por qué usted nos pone el ejemplo, por supuesto, padre, hijo, hija, mamá, tía, abuela, gente cercana, amigos cercanos? Pero, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana, lo de Jason Jiménez, mucha gente ni siquiera lo conoció, de pronto lo vio en redes o algo así y estaban muy afectados. ¿Por qué puede pasar eso? Sí, ahí hay varias circunstancias que inciden en esa afectación. Lo primero es que ese personaje que con su música acompañaba diferentes etapas emocionales de una persona, le trae a la memoria emocional a esa persona esa situación donde esa canción, donde esa narrativa de ese artista le hizo eco en su vida. Entonces esa persona se encuentra de cara a esas experiencias del pasado donde ese artista lo acompañó, no necesitaba conocer al artista para tener esa afectación porque ese artista lo acompañó a él en diferentes momentos emocionales y emotivos de su vida. Eso tiene una afectación importante. Lo segundo, el momento en el que este personaje muere
que comparado con otros personajes mayores que han muerto, este personaje en la flor de su juventud, en la flor de su productividad artística, no es natural para la psiquis y la gente lo resiente. Y un elemento adicional es que ese personaje nos recuerda los duelos que no se han desarrollado, que los duelos que están aún pendientes en la vida de las personas. Entonces se acuerdan de la muerte del hermano, se acuerdan de la muerte del amigo que le escuchaba tanto a ese cantante, y eso finalmente, acompañado de la presencia de las redes sociales que todo el tiempo están circulando frente a eso, se vuelve una bola de nieve emocional frente al duelo. Claro, y ahí estamos hablando pues del cantante, pero también todas las personas que iban en esta avioneta y también todas las personas que día a día pierden la vida, sino que en este ejemplo estamos colocando al cantante. Pero este tipo de situaciones sirven también para que la gente exteriorice algunos sentimientos guardados. Vuelvo al ejemplo, por ejemplo, los familiares de Jason, los familiares de las otras personas que iban en la avioneta, los conocían, eran primos, hermanos, pero hay otra gente que no. ¿Esto influye en este momento? Dice, ay, como que aquí puedo soltar todo lo que tenía dentro. Por supuesto, y me he encontrado con experiencias de personas que me han contado que después de la muerte, cuando se enteraron de la muerte de Jason, tuvieron una conmoción emocional y sintieron como si acabaran de enterarse que esa persona, ese familiar que tenían que falleció, acabara de fallecer. Es decir, se reaviva ese duelo por esa persona importante en la vida a propósito de un duelo público. Y si estamos en la exposición de las redes sociales todo el tiempo alimentando ese sentimiento de dolor, de ausencia, de tragedia, pues lo que no estaba resuelto como una herida ya, Aníbal, se va a destapar y va a volver a doler. Por eso lo importante es ser selectivo en lo que vemos en las redes sociales. Claro, no podemos negar la presencia de las redes, pero sí es muy importante generar una conciencia de que ya es un momento de detenerme en esta noticia, ya no voy a seguir ahondando en este tema doloroso, lo que voy es a buscar otro tipo de información que no recabe sobre el dolor, sobre la muerte permanentemente, porque eso se vuelve un bucle y la gente queda allí atrapada. Bueno, doctora, y precisamente de eso, ¿qué decirle a las personas cuando dicen, pues igual me voy a morir? ¿Cómo es la manera de vivir? ¿O cómo transforma la manera de vivir y nuestra conciencia cuando sabemos que vamos a morir? ¿Cómo es el día a día cuando la gente piensa en eso? Yo particularmente, personalmente, le tengo miedo y trato de no hablar del tema. Pero pues hay momentos en los que hay que hablarlos. Pero como dicen, no, pues igual si me muero. La idea... y también hay muchas canciones de eso, como la del cantante. La idea es que esa conciencia de presencia, Aníbal, que tenemos hoy, que hoy es el único momento que verdaderamente existe, este momento donde los televidentes están allí conectados, donde estamos sosteniendo esta conversación, es lo único real que tenemos. Ya lo que vivimos ya pasó. El futuro es una esperanza incierta, lo único que tenemos es este presente, tomar decisiones desde esa conciencia de vivir en gratitud, conectados con el ahora, es una garantía de que cuando nos llegue el momento vamos a estar más tranquilos y no vamos a estar pensando si yo hubiera hecho esto cuando estaba joven, yo porque me perdí de tal o cual oportunidad, ya me llegó mi momento y no hice nada con mi vida. Estar reconciliados con que tenemos que hacer nuestra mejor opción en el aquí, en el ahora, nuestra mejor posibilidad pienso que se anticipa uno positivamente a ese momento que no le podemos sacar el cuerpo. Doctora, aquí nos hace ese énfasis también en redes sociales que por qué es tan difícil abordar el tema de la muerte con los niños y que cómo se podría enfrentar, digamos, de una manera general. Ya usted nos dio un ejemplo, pero que si nos puede hablar un poco más, porque ya esto es aparte, porque los niños todavía no tienen esa conciencia como tan madura de los adultos. Sí, digamos, y si no se ventila o no hay exposición a casos de ausencia en casa, pues más complicado para los cuidadores de ese menor. Lo primero es no mentir. El abuelito que se murió, el familiar que se murió, no se fue de viaje, pasó a otro plano.
¿Qué dicen las estadísticas, Aníbal, y qué dicen las investigaciones tanatológicas? Las personas que tienen un sentido trascendente, su nivel de depresión o ansiedad frente a una pérdida cercana disminuye mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante tener una narrativa del orden espiritual, del orden emocional, de lo que ocurre después de que una persona muere. Antes de hablar con un niño, usted pregúntese, ¿yo en qué creo? Yo creo verdaderamente que hay un mañana, que hay un después, y con esa narrativa de esperanza de que esta historia no se acabó, sino que trascendió, se transformó, emigró a otro plano, es más fácil construirle una realidad psicológica a un niño. Pero si se le va a acercar a un niño con mentiras, yo ni siquiera sé qué es lo que pasa después, no estoy seguro, tengo la esperanza de, pues es complejo. Tener una convicción emocional y espiritual después de la muerte es una salvaguarda para las depresiones, digamos del aspecto clínico, pero también ayuda a la reconciliación con la nueva realidad de la ausencia de cara a ese niño. Y tampoco vivir pues pensando, yo usted la que me corrige, pensando todo el tiempo en eso, porque si no entonces tampoco va a vivir, porque vive aburrido, triste. No. Vivir lo que hay que vivir. Claro, tenemos lo que estábamos hablando hace un momento, hay que tener nuestra mejor posibilidad ahora, dar lo mejor que tenemos ahora, sonreír ahora. No, yo solamente voy a sonreír cuando me pasen cosas felices, pues es posible que esas cosas se demoren o no pasen, así que usted se pierde de la experiencia de sonreír y estar contento ahora. Claro que sí. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo, pero una recomendación final con respecto a este tema. Sentirse mal por la pérdida de una persona, sentir tristeza, sentirse abatido por la pérdida de una persona, la ausencia de una persona, es absolutamente natural. Ocultarlo no debe ser la alternativa. Buscar ayuda si esa ausencia empieza a afectar la vida cotidiana es una posibilidad importante. No tengamos miedo de expresar nuestras emociones y buscar ayuda cuando sea necesario. Bien, Lina Parada, psicóloga clínica, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, sacar este espacio de su agenda bastante apretada para hablar de estos temas que tenemos que hablarlos como si estuviéramos en la sala de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias.